Buenas noches, jóvenes. Buen descanso hemos tenido. Ahora a trabajar. El tema que nos trae el día de hoy va a ser una retroalimentación del último tema que estuvimos trabajando. El último tema fue fuerza electrostática. No debemos de olvidar que en la ley de Coulomb hay ¿cómo se llama? Características, ¿no? La primera habla de la cualidad entre las cargas. Cargas del mismo signo se repelen. Cargas de diferentes signos se atraen. ¿De acuerdo? Y luego teníamos la parte cuantitativa de la ley de Coulomb, ¿cierto? Veamos entonces, jóvenes, con algunos ejemplos. No se olviden del enchufe, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante esto, la fuente de adquirir electricidad. Ahí tenemos nuestro primer problema. Dice así, el siguiente gráfico calcula la fuerza entre ellas. ¿Entre quiénes? Entre las cargas. Observen que las cargas tienen magnitudes de 4 microcoulomb y Q2 menos 9 microcoulomb. Ahora, la distancia entre las cargas es 6 centímetros. Okay. Ahora, ahí está. Lo primero que tenemos que graficar, jóvenes, es la parte cualitativa. Y la parte cualitativa es representar, ¿no?, la fuerza entre ellos a través de un gráfico. Yo le llamo flechita, pero la palabra apropiada es vector. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjate, carga positiva, una carga negativa. Se tratarán de juntar. Esta carga negativa tratará de ir hacia la carga positiva y la carga positiva tratará de ir a la carga negativa. Ahí está. Se atrae. ¿Está bien? Ahí está. Vemos entonces la atracción entre las cargas. ¿De acuerdo? Se están tratando de juntar una yendo a la otra. Ahora bien, eso es en cuanto a la parte cualitativa. Vamos a la parte cuantitativa. La parte Q dice que es 4 microcoulomb. Esa letrita, esta letrita que vemos acá, tiene una equivalencia. Esta letrita, ¿ya? Esta letrita tiene su equivalente, ¿ya? 4 por 10 a la menos 6. Entonces, ese 4 lo multiplicamos por 10 a la menos 6 y aparece coulomb. Igualmente en la segunda. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la parte cuantitativa? La parte cuantitativa de la ley de Coulomb es, ¿recuerdan? Hay un K. ¿Y dónde está ese K? Aquí. Aquí está el K. Esa es la constante. Y estoy diciendo que muchas veces ese dato no te lo dan. ¿De acuerdo? Es bueno si te dan el dato, pero algunas veces no te lo dan y tú tienes que saber. Entonces da la apariencia como que falta un dato. No, siempre voy a decir, lo que da la apariencia de lo que falta es lo que se debe saber. ¿Ok? Luego, el producto de ambas cargas. La primera carga, ahí tenemos, por la segunda carga. ¿Ya? Dividido entre la distancia entre ellos. Y la distancia entre ellos, jóvenes, está dada en centímetros. Pero las unidades de longitud deben estar en metros. ¿Qué se hace? Se divide entre 100. Entonces, 6 centímetros se convierte en 0,06 metros. Ahí está la parte operativa. Cuidado, jóvenes, al momento de hacer sus operaciones. ¿De acuerdo? No pretendo de que lo hagas sin máquina. Utiliza tu máquina. ¿De acuerdo?
Ahí está, 90 newtons. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Del siguiente gráfico también me piden calcular la fuerza entre ellos. Cuando hablo de la fuerza, es la fuerza electrostática entre ellos. Ahí está. Q1, 15 microcoulombs. Q2, 5 microcoulombs. ¿De acuerdo? La distancia entre ellos es 5 centímetros. Ahora bien, son cargas, veamos la parte cualitativa. En la parte cualitativa tenemos que graficar la parte de los vectores. Ya voy a empezar a dejar de decir flechita, por favor. Ya voy a dejar de decir flechita. Su palabra técnica es vector. Entonces la parte cualitativa se representa mediante un vector. K. Si son cargas del mismo signo, se aleja, esta se va hacia la derecha y esta se va hacia la izquierda, se alejan. Ahí vemos, mire cómo se va uno, se va hacia la derecha, o en este caso este se va hacia la izquierda y este de acá se me va hacia la derecha. Se alejan, ¿no? No es como en el caso anterior, ¿no? Acá, cargas diferentes, mira, se atrae. Uno trata de ir al otro, ¿no? Juntarán. Pero en este caso no. En este caso, por ser cargas de igual signo, se repelen. Uno se aleja del otro. Esa es la parte cualitativa. No te olvides, es la parte cualitativa. Para la parte cuantitativa tenemos que transformar estos microcoulombs en coulombs. 15 microcoulombs. Esta U significa 10 a la menos 6. 5 microcoulombs. No te olvides este mu, que es 10 a la menos 6. Y la distancia entre ellos, en el problema nos dan centímetros. Esos centímetros deben ser transformados en metros. ¿Cómo, profesor? Bueno, divides entre 6, entre 100, 5 centímetros entre 100, y ahí tienes metros. Bueno, vamos entonces a la parte cuantitativa. Multiplicamos, ¿qué cosa? La constante, acá está la constante. Tenemos el valor de la primera carga, ¿ya? Tenemos el valor de la segunda carga. Multiplicamos esto y en el denominador está la distancia entre ellos. ¿De acuerdo? Nuevamente, la maquinita, aprender a usar la maquinita. ¿Ok? Punto. Nos da 270 newtons. La unidad de medida para la fuerza es el newton. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Dice, ¿cómo varía la fuerza electrostática entre dos cargas si la distancia de entre ellas se duplica? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que entender a veces el problema. Y acá me dice cómo varía, entonces me está hablando de variación. Y cada vez que nos hablen de variación tenemos que evaluar en dos momentos. ¿Qué momentos son? El primer momento es el estado inicial, sin ninguna variación. ¿Cuál es la fuerza electrostática antes de hacer variaciones? Entonces, esa es la fuerza electrostática inicial. Y aquí está. Fuerza electrostática inicial será K por la multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucedió en este problema?
¿qué ha sucedido? Nos dicen que la distancia entre ellas se va a triplicar. Y si se triplica, mira lo que va a suceder. Esta distancia D ahora es 3D. Y 3D y todavía al cuadrado. Cuanto más grande sea el denominador, la fracción, su valor de la fracción se achica. Más grande el denominador, el valor de la fracción se achica. ¿De acuerdo? Entonces ponemos así, observe. K, Q1, Q2, y acá este D ahora es 3D al cuadrado. Al momento de elevar 3D al cuadrado, el 3 al cuadrado sería 9. D al cuadrado, D cuadrado. Fíjense cómo separo esta partecita. Ya, esta partecita, ¿qué cosa es? Si tú comparas con esta parte, nos damos cuenta de que estamos hablando en ese punto, acá, es la fuerza inicial. Por eso que coloco fuerza final es fuerza inicial entre 9. ¡Wow! La fuerza inicial entre 9. Bueno, si nos queda, yo podría preguntar, ¿y en cuánto se reduce? ¿En cuánto se reduce? Bueno, si me queda la novena parte, bueno, se redujo los 8 novenos. ¿Ya? Simplemente te estoy pidiendo ahorita el estado final. El estado final me dice que la fuerza final es la novena parte de la fuerza inicial. ¿Y cuánto se redujo, profe? ¿Cuánto se redujo? Eso lo estudiamos cuando hicimos fracciones. Si me quedan los 8 novenos, perdón, si me quedan un noveno, si me queda un noveno, ¿cuánto disminuyó? ¿Cómo calculamos lo que disminuyó? ¿Cómo lo calculamos? Me pregunto, ¿cuánto le falta a 9? ¿Cuánto le falta a 1 para ser 9? Repito, ¿cuánto le falta a 1? La fuerza inicial tiene coeficiente 1. Y di, ¿cuánto le falta a 1 para ser 9? ¿Cuánto le falta a 1 para ser 9? ¿Cuánto le falta? 8. Entonces le está faltando los 8 novenos. ¿Qué tal si hubiera ido por acá un 5, por ejemplo? ¿Ya? Supóngase que por ahí hubiera habido un 5, que no es el problema, pero imagínate que hubiera aparecido un 5. Me quedan los 5 novenos de la fuerza inicial. Nos preguntamos, ¿y cuánto se redujo? Esto es lo que queda. Esto es lo que queda, 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 lo que queda. Si esto es lo que queda, 5 novenos de la fuerza inicial es lo que nos está quedando, nos preguntamos, ¿cuánto se redujo? ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Simplemente diciendo, ¿cuánto le falta 5? ¿Cuánto le falta 5 para ser 9? Ah, le falta 4. Entonces, los 4 novenos es lo que se reduce. Ahora, tenemos este último problema. Dice 2 cargas y ahí están las medidas de una carga. Una carga es negativa, ¿no es cierto? La otra carga es positiva. Y entre las 2 cargas nos colocan una carga. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos para este problema? Me piden la fuerza resultante en Q3, acá. Acá me piden la fuerza resultante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Voy a mover algunas cositas, ¿ya? A ver, esto lo pongo por acá. Esto lo pongo por aquí. Y hacemos, son 3 cargas, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es mi análisis de esta manera. Vamos a tapar por aquí. ¿De acuerdo? A ver chicos. Open your eyes. Open your mind. ¿Ya? Presten totalmente atención aquí. Ya les he dicho, debemos de tener el complejo de Peolín. ¿Qué nos dice el complejo de Peolín? Por más fiero que parezca el gato, uno siempre tiene que decir, he visto un lindo gatito. Y esto es un lindo gatito. Pareciera tranca, pero no lo es. ¿Ok? A ver, el análisis empieza. Profe, ¿pudo haber empezado por el otro lado? Claro, pudiste haber empezado por aquí. Y no hay problema. ¿Ya? Yo quiero empezar por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Veo ese análisis y veo que entre esas dos cargas, Q2 y Q3, son carga Q2 es positiva, Q3 es negativo. Cargas de diferentes signos. Si son cargas de diferentes signos, es atracción. Se atrae, mira, este Q3 se tratará de acercarse, perdón, este Q2 tratará de acercarse a Q3 y Q3 también tratará de acercarse a Q2. Mira, ve. Entonces, acá es atracción, fuerza electrostática de atracción. Si tú no me pones los vectores, no te lo voy a considerar. Tengo que yo tengo que ver que estás entendiendo. Y una manera de que yo entienda que tú entiendes es cuando tú dibujas. ¿De acuerdo? Si no dibujas, yo pienso, bueno, champió, le ligó, puedo pensar cualquier cosa, por favor. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos analizando la parte cualitativa. La fuerza es de atracción. Cargas de diferentes signos te atrae. ¿Ok? Ahí está. Y ya, esta parte de la parte cuantitativa, jóvenes, ya lo hemos repetido 2 veces. ¿De acuerdo? Simplemente reemplazamos los valores, y me da 180. ¿De acuerdo? La parte cuantitativa, jóvenes, reemplazamos los valores. Ya no voy a repetir esta parte, ¿no es cierto? Hay que ganar tiempo, el video, se nos va el tiempo en el video. Por favor, pon de tu parte. Tu parte es la parte operativa, por favor. Y hemos visto entonces la parte cualitativa entre la carga Q2 y Q3. Ahora hagamos de la misma manera el análisis ahora entre Q, ¿cómo se llama? Entre Q1 y Q3. ¿Ya? Hagamos el mismo análisis. ¿De acuerdo? Observa entonces. Q3 es negativo y Q1 es negativo. ¿Qué pasó entonces acá? ¿Qué sucedió ahí? Vamos a traer adelante ese vector. Traer
A ver. Este de acá, por favor. Este tiene que ir acá. ¿Ya? Ahí se repelen. Se repelen. No se va a acercar. Este vector se aleja. Esta carga se aleja, se aleja. No se lo hice 3 veces y recién en la segunda lo... Ahí está, ve, fíjate, ve, se aleja. Sí, Q3 alejándose de Q1 y Q1 alejándose de Q3. Observa, mira, ve. No sé, algo pasa entre ellos que no se quieren ver ni en pintura, ve. Alejan. Ahí está, ve. Esa es fuerza de repulsión. Fuerza electrostática de repulsión. Las cargas se alejan una de la otra. No te olvides, acabo de decir, es la parte cualitativa. Calculemos esa carga de esa fuerza electrostática entre ellas. Está acá, joven. Esta es la parte de la fuerza 2. La fuerza 2. Nuevamente apelo a que ya tú has entendido el reemplazo de los valores. Bueno, Q2 resulta 15 newtons. Punto. ¿Y ahora qué me falta? Me falta el siguiente análisis, joven. ¿Y cuál es el siguiente análisis? Está sucediendo en Q3. Ahí está, ¿ve? En Q3 teníamos 2 fuerzas, ¿no es cierto? F1 y F2. Vamos a repetirlo. Acá miran, ¿sí? Esta es F2. Acá está F2. Eso es lo que está sucediendo en la carga 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, por conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con la fuerza resultante? O sea, ¿cuál es la fuerza que está actuando en la carga Q3? Simplemente hablo en cuanto a módulo. Cuando yo hablo de módulo, hablo de medida. Cuando hablo de módulo, hablo de medida. ¿De acuerdo? Entonces acá, como las 2 fuerzas apuntan al mismo sentido, se suman. Se suman. Profe, y si fueran de diferentes, si uno va a la derecha y el otro va a la izquierda, alguien me pregunta, pero yo le traslado la pregunta a Pepito. Pepito, ¿qué harías? Resto, profesor, resto, profesor. Ah, muy bien, Pepito. Pepito le ha respondido a Juanito. Acá las 2 fuerzas apuntan en el mismo sentido. Los 2 se van hacia la izquierda. Y vuelvo a decir, ¿y qué pasa si uno de ellas apunta a otro lado? Se restan. Hacemos la suma y me da 195 newtons. Recuerde, jóvenes, que la fuerza se mide en newton. Este sí es el último problema. Dice 2 cargas y nuevamente nos dan los enunciados. El tenor de los problemas son bastante parecidos. ¿De acuerdo? Dice Q1, 16 microcoulomb, Q2, 64 microcoulomb, se encuentran separados 6 centímetros. Allá la fuerza que actúa en Q3. Aquí está, joven. El análisis es igual que el caso anterior. Mi análisis, empiezo por ahí.
Empiezo por ahí. ¿De acuerdo? Fuerzas, observen ustedes, las cargas son de diferentes signos. Si las cargas son de diferentes signos, ¿qué sucede? Se atraen. Es fuerza electrostática de atracción. Fuerza electrostática de atracción. Se están atrayendo. O sea, la tendencia es de que uno se acerca al otro. Se acercan, se acercan, se acercan. ¿De acuerdo? Ponemos entonces a la flechita, el vector. Esta es la parte cuantitativa. ¿Cómo se calcula F1? Se multiplica la carga 1 por la carga 2. Acá están las medidas, acá arriba, jóvenes. ¿Y qué hacemos en el siguiente análisis? Hacemos acá Q1 y, a ver, ¿qué he puesto acá? Q2 dos veces, Q1, 16 por 18. Q2 sería entonces 64. ¿No? Acá sería Q2. Ya, acá no sé. Ahí está. Q2. Ok, ahí está. Y nuevamente tenemos que ver la naturaleza de las cargas. La naturaleza de las cargas nos está diciendo que una es carga negativa y la otra es carga positiva. ¿Ok? ¿Qué sucede entre ellas? Se atrae. La fuerza de atracción es fuerza de atracción entre ellas. Recuerda, cuando yo digo fuerza de atracción, fuerza de repulsión, estoy hablando de la cualidad, la parte cualitativa. Ahora la parte cuantitativa es aplicar la formulita que hemos aprendido. Y acá está. El A, el valor de la primera carga, que es 64, que sería Q2, y el Q3, que sería 18. ¿Okay? Hacemos, me da F1 6480 y F2 me da la otra también 6480. Ojo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjate, ahí están todas las medidas nuevamente y mira lo que está pasando acá. ¿Qué está sucediendo en Q3? Acá está Q3, mira, ve. Acá está Q3. Acá es Q3. ¿Ya? Acá tenemos a Q3. ¿Ya? Q3. Ahí está Q3, joven. ¿Ya? Lo hacemos crecer un ratito. Ahí está Q3. Ahí está. Observen lo que está pasando. Observen F1 apunta hacia un lado, F2 apunta hacia otro lado. Restamos. La fuerza resultante sería F2 menos F1. Profe, ¿por qué puso F2 menos F1? Bueno, pues, si tú quieres pones F1 menos F2. ¿No es cierto? Ahí está. La respuesta es 0. Ah, salió 0. ¿Qué entendemos cuando la fuerza resultante es 0? Sucede que la carga está en reposo, pero hay otra respuesta. Bueno, se la dejo para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, jóvenes, tenemos los 4 modelitos de problemas para esta parte. Recuerda, el primer problema, ¿no? El segundo problema, el tercer problema. Y observar, señores, qué está sucediendo con las cargas que son del mismo signo. ¿Qué sucede con las cargas que son de diferentes signos? ¿No? Bueno, jóvenes, espero que este apoyo les sirva en el desarrollo de sus tareas. Cualquier pregunta que me quieran hacer, lo hacen en la hora de clase. Ok, chicos, nos vemos. Gracias por su atención. Bendiciones, cuídense. Y
Las veces que sea necesario, jóvenes, vean el video. Las veces que sea, no te canses de verlo. Para aprender, muchas veces me ha sucedido. He tenido que repasar, ver, leer. En mi caso, leer. En mi tiempo no había lo que tenemos ahora. ¿Qué me tocaba hacer? Leer. ¿Tú qué tienes que hacer? Ver. Bendiciones. Chao.